Abril de 1982. El almirante Sandy Woodward, comandante de la Fuerza de Tareas Británica, despliega el mapa sobre la mesa metálica del HMS Hermes y un rastro de incredulidad se filtra en su voz. Miles de soldados argentinos, conscriptos en su mayoría, los pibes de Malvinas, atrincherados en las islas, esperando. Y quienes los enfrentan son la élite del ejército de su majestad, los Parás, los Royal Marines, los Gurkhas. El almirante presiona los dedos sobre la línea de la costa, sobre el estrecho de San Carlos, el lugar que sus propios pilotos apodarían con terror el callejón de las bombas. Sabe que el desembarco será un infierno. Sabe que los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina ya están calentando los motores de sus viejos Skyhawks y Daggers a miles de kilómetros. Lo que él todavía no sabe, lo que Margaret Thatcher y todo el gabinete de guerra en Londres se niegan a creer, es porque esto está a punto de convertirse en la pesadilla del Imperio Británico. Porque un ejército que la propia inteligencia del MI6 describió como de tercer orden está ahora con los misiles apuntados a la garganta de su flota. La respuesta estaba oculta en los informes clasificados, en los diarios de guerra de los oficiales británicos, en los documentos que el mundo solo leería décadas después. Estás a punto de entender lo que los generales de la reina descubrieron en el campo de batalla y trataron de esconder bajo 7 llaves. La verdad prohibida sobre el coraje demencial de los argentinos. Si todavía no te suscribiste a este canal, hacelo ahora y escribí en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás mirando. Al final de este vídeo, vas a escuchar la frase exacta que un oficial de los Parás escribió en su diario sobre los soldados argentinos, y te juro que se te va a clavar en la memoria. 2 de abril de 1982. El Hércules Z-130 corta el cielo gris del Atlántico Sur, cargando pibes que nunca vieron una guerra. Miles de argentinos, la mayoría conscriptos de 18 y 19 años, parten hacia las islas. Bajo el comando de generales que planificaban desde escritorios en Buenos Aires, estos chicos dejaban atrás todo lo que conocían. En la bodega del avión, un soldado de Corrientes, que apenas si conocía el mar, dobla la foto de su vieja y la guarda en el bolsillo gastado del uniforme. Nunca salió de su provincia. No sabe lo que es el frío de la turba malvinense, ese colchón de musgo y agua helada que te congela los huesos. No sabe lo que va a encontrar. Lo que sí sabe es el nombre del lugar que va a defender con su vida, Malvinas. La recuperación fue una obra maestra de planificación, pero el sostenimiento de la defensa fue improvisado. El entrenamiento fue apurado. Los oficiales europeos que leen los cables en Londres intentan esconder el desprecio, pero no pueden. En los pasillos de Westminster, llaman al ejército argentino una fuerza de opereta, buena para desfiles militares pero no para una guerra de verdad. La prensa británica se burla, habla de una dictadura de pacotilla que será aplastada en 48 horas. Margaret Thatcher, envalentonada, le asigna a sus fuerzas la tarea de una victoria rápida y humillante. No por estrategia, por arrogancia. Los británicos creen que un par de bombardeos y la mera presencia de su flota bastarán para que los argentinos se rindan. Dejan para el final, para la limpieza, el terreno que creen que será un paseo, las trincheras defendidas por esos pibes inexpertos. 1 de mayo de 1982. Primer contacto real. Los bombarderos Vulcan británicos atacan la pista de Puerto Argentino. La flota comienza el cañoneo naval sobre las posiciones defensivas. Los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, la FA, despegan desde el continente. Saben que vuelan sin retorno, que el combustible les alcanza solo para un ataque y un intento desesperado de volver. Vuelan los A-4 Skyhawk, los Dagger, aviones sin la tecnología de los Sea Harrier británicos. Pero vuelan bajo, rozando las olas para evitar el radar, y se meten de lleno en el estrecho de San Carlos. El HMS Sheffield, el Coventry, el Ardent, la Antelope, fragatas y destructores equipados con lo último en misiles, arden bajo el fuego argentino. Un misil Exocet, lanzado desde un superetendar, impacta en el Sheffield. El mundo queda en shock. En los diarios de Buenos Aires, los títulos son de euforia. En el puesto de comando del almirante Woodward, los informes son de pánico. Ya no hay rutina, hay alerta máxima. Pero en junio, el teatro de operaciones cambia. Los británicos logran desembarcar y avanzan sobre las montañas que rodean la capital. La misión ahora es otra. Tomar un complejo de posiciones defensivas que frenan el avance sobre Puerto Argentino.
La más temida de ellas es una cresta de piedra y barro congelado, azotada por un viento que corta la cara, rodeada de campos minados y artillería argentina. Su nombre, Monte Longdon. El primer ataque es el 11 de junio de 1982. Los paracaidistas del 3 para avanzan en la oscuridad total de la noche. El frío es insoportable. La turba te chupa las botas, te agota, te congela. Los argentinos, el Regimiento de Infantería 7, los esperan desde posiciones cavadas a mano durante semanas, con campos de fuego calculados al metro. El ataque es repelido con una ferocidad que los británicos no pueden creer. Son adolescentes, ¿cómo pueden pelear así?, se pregunta un oficial británico por radio. El segundo asalto, horas después, es más brutal. Se combate cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada, en la oscuridad, entre las rocas heladas. Los británicos usan visores nocturnos, tienen mejor equipo, más apoyo. Pero los pibes no se rinden. Mueren en sus puestos, pero no retroceden. El avance británico se estanca en un baño de sangre. Cae el teniente Roberto Esteves, que herido de muerte sigue dirigiendo el fuego de su propia artillería por radio, casi sobre su cabeza, para frenar al enemigo. El ataque se frena de nuevo. Los ingleses observan en silencio, perplejos. Algunos oficiales de alto rango empiezan a cuestionar la propaganda de Londres. En las laderas del Longdon, la turba se tiñe de sangre argentina, pero dentro de las trincheras, algo diferente está pasando. Los soldados que sobreviven no se quiebran. Aprenden. Se adaptan. Identifican las rutas de aproximación del enemigo, aprenden a escuchar el silbido de los proyectiles navales, a moverse sin ser detectados en la noche polar. El combate educa a quien sobrevive. Y los pibes de Malvinas están sobreviviendo, y están enseñando a pelear a la tropa más elitista del mundo. El invierno de 1982 congela las islas a temperaturas inhumanas. Los soldados argentinos permanecen en sus pozos de zorro sin rotación, sin descanso, durante más de 70 días de campaña. Mientras tanto, los británicos testean los puntos débiles del cerco con incursiones de fuerzas especiales. Buscan el punto que va a ceder. No lo encuentran. Atacan otras posiciones, como en Pradera del Ganso, y aunque ganan, lo hacen a un costo altísimo, perdiendo a su comandante, el teniente coronel H. Jones, en combate directo. Ese detalle es una medalla póstuma para él, pero para los comandantes británicos es un registro alarmante. Los conscriptos argentinos no se rinden, pelean hasta la última bala. Una nota interna circula en el cuartel general de Julian Thompson. Los argentinos responden a cada incursión con un contraataque. Son agresivos, tenaces, no se rompen. Un oficial de inteligencia británico escribe en su informe: el sector argentino presenta una resistencia fanática, muy por encima de lo esperado para una fuerza no profesional. La frase no llega a los diarios, queda guardada en un archivo clasificado, pero es el comienzo de una percepción que va a crecer día a día, hasta convertirse en un pánico silencioso que los generales de la reina preferirán no explicarle a nadie. Lo que esa nueva percepción significaba empieza a responderse en la batalla final por Puerto Argentino, cuando los británicos se dan cuenta, demasiado tarde, de que deberían haber tomado en serio a los argentinos desde el principio. 11 de junio de 1982, 9 de la noche. Los batallones del regimiento de paracaidistas británico ocupan sus posiciones en la oscuridad. Ni una luz, ni un sonido por encima del aullido del viento helado. El 3 para avanza sobre Monte Longdon. El 45 Comando de los Royal Marines empuja hacia Tusisters. El 2 para, veterano de la sangrienta batalla de Pradera del Ganso, se prepara para tomar Wireless Ridge. Esta vez, el plan es un asalto masivo y coordinado, y los británicos creen que será definitivo. 4 semanas de combate anterior habían sido durísimas, pero esto era el golpe final. El general Julian Thompson entiende lo que Thatcher no quiso aceptar antes: las Malvinas no caerán con una escaramuza. Exigen a sus mejores hombres, con apoyo de artillería naval y terrestre masivo. Esta vez, tiene todo lo que pidió. La operación entra en ejecución bajo una lluvia de proyectiles de 105 milímetros y el fuego de las fragatas en la bahía. Los cañones británicos cubren las cumbres de las montañas durante horas en fuego continuo, calculado al metro. El enemigo, los pibes del Regimiento 7, no deberían poder mover un hombre en sus trincheras. Pero lo hacen.
A las 11 de la noche, la voz del comandante del Trespara corta el silencio de la radio. Estamos trabados. Fuerte resistencia en la cima del Longdon. Los paracaidistas británicos, la flor y nata del ejército, no pueden avanzar. Se encuentran con un soldado que se convertirá en leyenda, Oscar Poltronieri, un conscripto de 18 años que, viendo a sus compañeros retroceder, decide quedarse solo con su ametralladora Mac para cubrirlos. Durante horas, Poltronieri se mueve de una posición a otra en la oscuridad, disparando ráfagas, haciendo creer a los británicos que se enfrentan a una sección entera. Detiene él solo el avance de toda una compañía de paracaidistas. Su coraje es tan demencial que los propios ingleses, años después, lo buscarían para condecorarlo. El avance británico sobre el Longdon se detiene. Del lado inglés, el informe de esa noche es un caos. Los Royal Marines en Tusciters también están trabados. Los argentinos del Regimiento 4 los detienen en seco. El asalto que debía ser fulminante se convierte en una carnicería que dura toda la noche. Una división de élite, enviada para aplastar a un ejército subestimado, se desangra contra la determinación de pibes que pelean con fusiles FAL y un coraje que nadie en Londres podía entender. Junio avanza. El cerco sobre Puerto Argentino se cierra, pero a un costo humano y psicológico terrible para los británicos. El ritmo ya no es de avance, es de desgaste. Los argentinos, sin apoyo aéreo, con poca munición y muertos de frío, siguen peleando desde sus pozos. Sorprenden a las patrullas de SAS y SBS. Causan bajas todos los días. 14 de junio de 1982, la ciudad de Puerto Argentino. La rendición es inminente. Pero la noche anterior, la batalla por Wireless Ridge y Tumbledown es un infierno. El combate dura horas, casa por casa en las afueras, trinchera por trinchera. Los soldados de la Infantería de Marina Argentina, el BIM-5, defienden cada metro de tierra. El subteniente Carlos Daniel Vázquez lidera a sus hombres en un contraataque a bayoneta calada, una escena sacada de la Primera Guerra Mundial, que hiela la sangre de los guardias escoceses. Vázquez cae, muerto en combate. No ve el final, pero es su avance suicida el que demuestra que la voluntad de lucha argentina está intacta hasta el último segundo. Los generales británicos que reciben los informes de bajas de esa noche leen algo que no pueden creer. Incluso en la derrota, la resistencia argentina fue salvaje, profesional, heroica. Ya no es una sorpresa aislada, es un patrón. Primero fueron los pilotos de la FAA, después los defensores de Pradera del Ganso, ahora los infantes de marina en Tumbledown. La inteligencia británica empieza a armar un cuadro que ningún oficial quiere firmar con su propio nombre. En los archivos del Ministerio de Defensa británico, un informe secreto empieza a circular entre los altos mandos. El contenido es operacional, discreto, sin alarde. La esencia, la fuerza de combate argentina presenta una capacidad de resistencia muy superior a la evaluada, infligiendo bajas a un ritmo insostenible para una operación prolongada. La recomendación, buscar una resolución negociada si la capital no cae en 48 horas. En lenguaje de Estado Mayor, eso tiene un único significado. Los generales de la reina estaban considerando que la victoria militar total podía costarles tan caro que se convertiría en una derrota política en casa. Tenían miedo. El tipo de miedo que solo nace de recibir una paliza repetida de alguien a quien subestimaste. Pero la rendición llega el 14 de junio. Sin embargo, no llega por un colapso en el frente, sino por una decisión política en el continente. Los pibes en las trincheras querían seguir peleando. Lo que viene a seguir es el desfecho que ningún general del Imperio Británico imaginó posible cuando los barcos argentinos salieron de sus puertos 2 meses antes, el reconocimiento secreto de su propio casi fracaso. 26 de junio de 1982, un mes después del desembarco en San Carlos. El capitán de navío Michael Clapp, comodoro de la Fuerza Anfibia, escribe su informe oficial. Delante suyo, sobre la mesa de su camarote, están los reportes de pérdidas. El Sheffield, el Coventry, el Ardent, la Antelope, el Atlantic Cambridge. Fragatas, destructores, un portacontenedores vital hundidos. Cientos de muertos y heridos. El costo en sangre y acero es brutal. Clapp no titubea. Escribe lo que todos piensan pero nadie se atreve a decir en público: subestimamos gravemente al enemigo, especialmente a su fuerza aérea. Su coraje y habilidad fueron excepcionales.
Estuvimos, en varias ocasiones, al borde de tener que retirar la fuerza de tareas. La frase atraviesa el aire como una confesión. No es una derrota técnica, es un reconocimiento. Los soldados británicos que lucharon en las turberas heladas, que vieron a sus compañeros caer bajo el fuego de pibes de 18 años, eligen un respeto silencioso por sus adversarios. Saben que no se les trató con la dignidad que merecían como prisioneros de guerra, por órdenes de arriba, pero en el campo de batalla, el respeto se ganó a balazos. Es el tipo de respeto que no se compra con discurso. En los años siguientes, los diarios y memorias de los propios combatientes británicos empezarían a revelar la verdad. El general Julian Thompson admitiría que la batalla por Goose Green estuvo a punto de perderse. Un sargento de los Parás escribiría sobre los defensores de Monte Longdon, pelearon como leones. No sé cómo lo hacían, con el frío, el hambre y el constante bombardeo. Cualquier otro ejército se hubiera rendido mucho antes. Ellos no. La frase más contundente, sin embargo, la escribe un joven oficial en su diario privado la noche de la rendición, mientras observa a los prisioneros argentinos, flacos, barbudos, congelados, pero con la mirada intacta. Hoy hemos derrotado a un ejército argentino. Pero no creo que hayamos quebrado a un pueblo argentino. Hay algo en estos hombres que no entiendo, una especie de orgullo trágico. Tengo la sensación de que esta guerra no ha terminado esta noche, solo ha comenzado. La frase es profética. El general de división Jeremy Moore, quien acepta la rendición argentina, escribe en su reporte final a Londres palabras que quedan clasificadas por décadas. Palabras que admiten que la victoria pendió de un hilo, que la tenacidad argentina casi provoca un colapso logístico y moral en las fuerzas británicas. Los generales de la Reina, que habían combatido en múltiples teatros de operaciones, entregan sus informes reconociendo la valía de un enemigo al que su gobierno había despreciado. Pero lo que pasa cuando esos hombres, los pibes de Malvinas, vuelven a la Argentina, es una historia diferente y amarga. La dictadura militar, derrotada y humillada, los esconde. Los desembarcan de noche, los suben a camiones y los mandan a sus casas sin desfiles, sin pensiones dignas, sin reconocimiento oficial inmediato. Muchos de esos pibes vuelven a sus provincias, al campo, a la fábrica, sin que nadie les pregunte qué vivieron. La sociedad argentina, en un proceso doloroso de desmalvinización, intenta olvidar. Los británicos construyen monumentos para sus caídos. Argentina tarda décadas en hacer lo mismo. La primera lección que los pibes de Malvinas dejan no es militar, es humana. Hombres sin experiencia de guerra, enviados por un país en crisis, aprendieron bajo fuego, se negaron a quebrar y forzaron al ejército más profesional del mundo a admitir en secreto su admiración y su miedo. La segunda lección es táctica. El coraje es más decisivo que la tecnología. Los argentinos no tenían los mejores barcos, ni los mejores aviones. Tenían pilotos que volaban sabiendo que no volverían. Tenían soldados que defendían un pedazo de turba helada como si fuera la puerta de su propia casa. La tercera lección es política. El silencio sobre estos hombres fue una elección, y las elecciones pueden ser revertidas. El legado de los combatientes de Malvinas todavía vive en los cementerios de las islas, en Darwin. Vive en los nombres grabados en piedra, como el del teniente Esteves, que murió dirigiendo el fuego sobre su propia posición. Vive en los documentos desclasificados del Ministerio de Defensa británico, donde el miedo y el respeto de los ingleses está registrado en tinta, en informes que nunca fueron hechos para que el mundo los leyera. Y vive en una pregunta simple que cualquier argentino que conoce esta historia se hace a sí mismo, ¿cómo un país que tenía todo en contra logró eso? Miles de soldados de la Reina no se rindieron, pero estuvieron a punto de quebrarse, no porque fueran acorralados por azar, sino porque mes a mes, ataque a ataque, los pibes de Malvinas probaron en el campo lo que ningún político en Londres quiso aceptar al principio. Que subestimar a la Argentina tiene un precio. La Fuerza de Tareas británica luchó 74 días, perdiendo naves capitales y cientos de hombres. Tomaron Monte Longdon después de una noche entera de carnicería, frenados por un solo conscripto con una ametralladora. Conquistaron las islas, pero perdieron para siempre su aura de invencibilidad. Eso no está en los libros de historia británicos, pero está en los archivos militares desclasificados, en los monumentos en Argentina y en las palabras de los propios veteranos ingleses, cuando eligen honrar a sus antiguos enemigos porque saben que fueron tratados con un desprecio que no merecían. Esta historia te pertenece.
Si te tocó el corazón, suscríbete ahora a este canal y activa la campanita. Cada semana hay un episodio nuevo que la historia oficial no te contó. Escribí en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás mirando. Y antes de irte, anda al comentario fijado. Ahí encontrás nuestro contenido escrito completo sobre Malvinas, con fuentes, documentos y detalles que no caben en un vídeo. Vale cada segundo de la lectura. Compartí este vídeo con alguien que necesite saber que Argentina, cuando defiende lo suyo, ya fue temida y respetada, y puede serlo de nuevo. Porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas.